a estar meditando solamente en el versículo 29, pero para tener el contexto de la ética cristiana, la ética bíblica que el Señor desea que usted y yo practiquemos, vamos a dar lectura al trozo completo. Dice la palabra del Señor: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Que Dios bendiga su palabra. Hemos estado meditando ya esta semana sobre todo este trozo que he leído de la palabra del Señor, que hemos denominado práctica de la ética cristiana, ética bíblica, valores del reino de Dios, que el Señor desea que usted y yo vivamos mientras estamos en este mundo. Así es de que yo espero de que ya nosotros, si hemos descubierto que nos gusta o utilizamos, espero yo, de vez en cuando, mentiras en nuestra forma de relacionarnos con los demás, que ya eso lo desechemos, que ya eso lo tiremos al bote de la basura y comencemos a estar comprometidos con la verdad, a vivir en la verdad, respetándonos a los unos con otros, porque somos todos miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, su iglesia. También espero de que si usted se enoja muy fácilmente, decimos de mecha corta, de que cualquier cosita lo hace molestar, enojar, y eso perdura, eso se queda todavía en su vida, que ya eso cambie, porque también hemos visto que el Señor nos da permiso de enojarnos, pero no de pecar en nuestro enojo, y el pecado tiene que ver con lo que uno expresa cuando está enojado incontrolablemente, y también el dejar pasar el tiempo con el enojo, porque eso crea raíz de amargura. Y el día de ayer estudiábamos también la práctica satánica malvada que tenemos muy enraizada en nuestra vida, que es el hurto, que es el robo, y vimos las diferentes clases sutiles que utilizamos para hacer este acto ilícito de parte de Dios en nuestra vida. Y yo creo que es importante que usted y yo lo analicemos detenidamente y evaluemos cada aspecto de nuestra vida que nos están obstaculizando el crecer saludablemente, porque realmente todas estas cosas, si nosotros no ponemos cuidado, no nos dejan crecer, no permiten que usted y yo crezcamos espiritualmente saludables. Tenemos algo de qué cojear, algo que nos está fallando, y eso impide realmente la manifestación plena de Jesucristo en nuestra vida. Así que yo le invito a que haga una evaluación, que no solamente escuche, sino que evalúe su vida, y no evalúe la vida de su esposo, de su esposa, de sus hijos o de otros hermanos. Evalúe la suya. ¿Cómo está usted con Dios en estos aspectos? Y ahora nos referimos a este valor del reino del Señor, que es las expresiones de nuestra boca, lo que hablamos, lo que expresamos en nuestra comunicación. ¿Cómo debe de ser esto? Versículo 29, vuelvo a leerlo, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El llamado que Pablo nos hace aquí es a que tengamos sumo cuidado, que tengamos atención y vigilancia sobre lo que vamos a expresar, lo que va a salir de nuestra boca al hablar.
No podemos darnos los creyentes en Cristo el lujo de hablar cosas sin pensar. Este es algo impulsivo, algo que ocurre simplemente por la costumbre que hemos desarrollado, que ya así hablamos y no pensamos lo que decimos, o el hecho de estar demasiado molestos, enojados, airados, que no controlamos lo que decimos. Y en este sentido el apóstol Pablo aquí nos exige de que si usted es un hijo de Dios, uno que ha sido lavado con la sangre de Cristo, no puede darse el lujo de no controlar su lengua, su hablar, su comunicación. Usted debe de estar siempre en control de eso. Santiago en su carta nos presenta de que la lengua es un miembro tan pequeñito realmente en nuestro cuerpo, pero que si no se controla puede producir gran daño a los que están a nuestro alrededor. Dice que es como una chispa de fuego que incendia todo un bosque. Así es la lengua, si nosotros no le controlamos. Y necesitamos nosotros tomar control de eso. Es decir, sí se puede controlar la lengua. Aquí hay varios aspectos mencionados, pero antes en cuanto a la lengua, el hablar, pero antes de eso quiero expresar lo que la palabra nos está diciendo, en el sentido de que ninguna palabra salga, ninguna palabra corrompida salga. Y esa palabra en el original es logos. Yo sé que usted ha escuchado ya antes esa expresión, logos. Es en contradicción o en extensión a lo que es remá. También he escuchado esa palabra. Creo yo que algunos se valen de eso para decirle que tienen el poder de transformar las cosas simplemente por el decir, por el hablar, el remá, porque es el remá de Dios. Nosotros no tenemos eso. El logos es más que todo el proceso, es lo que está hablando aquí cuando uno habla, cuando uno expresa algo con la boca. Logos no solamente se refiere a la expresión que sale de la boca, sino al proceso que viene de pensar lo que voy a decir y que sale por mi boca. Y entonces cuando la palabra de Dios nos está exhortando aquí que ninguna palabra en ese proceso que tenemos de pensar lo que vamos a decir y lo expresamos con la boca, es a eso que no debe de dejar salir nada corrompido, nada sucio, nada que dañe. Esto es la demanda que realmente Dios nos hace. Y en este sentido está poniendo el énfasis en este proceso de pensar lo que decimos, en este proceso de definir qué es lo que va a salir de nuestra boca. No es simplemente decir, se me salió. No, usted lo pensó, usted tuvo que haberlo definido dentro de su mente para poder hablar. Esto es lo que realmente el apóstol Pablo se está refiriendo a nuestra ética cristiana, a nuestro valor del reino del Señor. Que usted y yo, como dije al principio, no podemos darnos el lujo de no pensar lo que vamos a expresar. Necesitamos siempre estar alertas, comprometidos con que lo que vamos a hablar sea algo bueno, algo que hemos pensado, algo que hemos definido que realmente tenemos que decir. Y si vamos a decir algo fuerte, algo difícil, algo que puede dañar, pues que podamos pensar en la mejor forma para que esa expresión que vamos a decir con la boca pueda salir de una forma amable, de una forma sencilla, de una forma amorosa, y todo esto es parte de ese proceso que usted y yo necesitamos cumplir en esta ética del reino del Señor. La palabra que sale de nuestra boca debe de ser para edificación, según dice ahí el apóstol Pablo. Ninguna palabra
corrompida, sucia, salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación. Nuevamente la expresión ninguna palabra se refiere no a el tipo de palabra, sino al tiempo en que hablamos. Se refiere a que cada vez que usted hable, lo haga sin sacar nada corrompido. Entonces, lo que está haciendo es no dándonos oportunidad de que usted y yo dejemos un espacio abierto donde usted pueda sacar algo. Dice, en cualquier tiempo, es decir, estando en casa con su gente de confianza, estando fuera en el trabajo donde nadie más le mira de casa o de la iglesia, o estando en la iglesia, o estando en cualquier situación y tiempo, usted no debe de sacar nada corrompido de su boca. Ahora, lo corrompido tiene que ver con lo sucio, con lo malo, con lo que realmente conlleva a ofender a alguien. Y eso es lo que debemos de privarnos. Usted y yo no podemos entonces estar ofendiendo a las personas. Usted y yo no podemos estar hablando mal de las personas. Usted y yo no podemos estar sembrando cizaña de las personas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. En Romanos, el capítulo 15, se lo leo como dice ahí en el versículo 2, dice, Romanos 15, 2, cada uno de vosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Y ahí está hablando individualmente. Cada uno de vosotros. Está hablando de los que somos fuertes y de los que somos débiles espiritualmente hablando. Como he dicho yo cuando explico este pasaje del capítulo 15, todos los cristianos nos creemos fuertes espiritualmente hablando, porque nadie va a hablar mal de su propia casa aunque se esté cayendo. Todos creemos que estamos en lo correcto, que tenemos la razón en lo que hacemos, y lo hacemos de la mejor forma según nuestra forma de pensar, aunque cuando nos confrontamos con la palabra de Dios nos damos cuenta que estamos muy alejados de hacer lo que realmente nos corresponde. Pero aquí el apóstol Pablo está refiriéndose a nosotros que ya somos cristianos y que tenemos ese concepto grande de nosotros, que somos fuertes espiritualmente, que somos maduros espiritualmente, y entonces él nos exhorta, cada uno de vosotros, los que son fuertes, agraden a su prójimo en lo que es bueno. Agraden, es decir, háganle sentir bien, como un mesero en el restaurante que está allí a la par suya, queriendo que usted se sienta bien, confortable, que se sienta atendido de la mejor forma en ese lugar, porque él está esperando una propina, algo que usted le deje al final, y por eso se está esforzando tanto. Y eso es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos con los que nos rodean de la familia del Señor. Él quiere que usted esté tratando de agradarle, agrade a su prójimo en lo que es bueno. Y oiga bien, también el ambiente, en la esfera en lo que Él quiere que nosotros agrademos, es en lo que es bueno, en lo que corresponde realmente agradar, porque en lo que es malo no podemos juntarnos, no podemos participar, no podemos adular, no podemos estar incentivando, animando a las personas a actuar. No podemos agradar a ese tipo de personas que está procurando el mal, pero en lo que es bueno hay que hacerlo, hay que agradar para edificación, dice. Esto edifica a las personas, a los hijos de Dios. Y aquí en este pasaje, versículo 29, lo que usted expresa con su boca debe siempre ser para la necesaria edificación de sus hermanos. No podemos nosotros hablar cosas que no edifican. No podemos. En ninguna circunstancia, aunque estemos molestos, aunque estemos enojados,
Aunque la circunstancia sea sumamente difícil, usted y yo somos demandados de parte de Dios a hacer nuestro esfuerzo por ser de edificación para los que nos escuchan. Esta es una demanda bastante fuerte, mis hermanos, porque el hablar implica expresar ideas, expresar argumentos, y estos argumentos deben de ir revestidos, según dice aquí, de agrado, de amabilidad, de procurar edificar a la otra persona, y en este sentido nos la pone bastante difícil. No podemos nosotros darnos el lujo de hablar cualquier cosa. Podemos, o debemos más bien dicho, hablar lo que realmente Dios desea que salga de nuestra boca. El hablar tiene mucho que ver en nuestro estilo de vida, hermanos. Para todo tenemos que hablar. Aún los más tímidos tienen que expresarse, tienen que hablar para subsistir, para poder hacer las cosas que se necesitan hacer. Las palabras pueden ser buenas, las palabras pueden ser hirientes, las palabras pueden ser que ofenden, y también que pueden ser de ánimo, dependiendo cómo las usemos. Pero usamos palabras para comunicarnos con las demás personas. Y cuando tenemos que hacer algo necesitamos hablar con alguien. Y hablamos en ese ambiente de lo que estamos haciendo. Y en medio de ese ambiente necesitamos nosotros utilizar buenas palabras. Y aquí estoy hablando de palabras no soeces, ofensivas. Que podamos hablar bien cuando nos expresamos. Yo he estado en ambientes donde las personas han aprendido a hablar de una forma ofensiva todo el tiempo y sacan malas palabras para referirse a su mejor amigo, por ejemplo, y le llaman el hijo de sutana, ¿sí? Y le mencionan un montón de cosas malas refiriéndose a esa persona que aman, que se relacionan bien con esa persona y que están contentos y aún así están ofendiendo. Yo digo que hay gente de 10 palabras que pronuncia, 9 son malas y una es buena. Y así he visto a muchas personas hablar. Y muchos creyentes en Cristo no utilizan ese tipo de vocabulario cuando están en la iglesia ni cuando están en casa. Pero cuando están en sus trabajos, alejados de su familia, de su gente que les conoce y que saben de que es cristiano, allá se dan el lujo de hablar el mismo vocabulario de los demás. Y eso realmente es lo que aquí nos está advirtiendo el apóstol Pablo. Ninguna palabra corrompida en todo momento, en cualquier circunstancia, salga de su boca. Así que, en primer lugar, las palabras tenemos que medirlas aún en esos contextos. Pero también, palabras son las chismes, los chambres, las señalamientos que hacemos con otras personas que no corresponde, hablando de otros. Esto es lo que el Señor también nos demanda aquí, que las palabras que vamos a hablar en referencia a otras personas debemos de privarnos de hacerlo, porque estamos pensando lo que vamos a decir. Y cuando yo pienso que voy a hablar de otra persona con alguien que no es esa persona, yo debo de aprender a callar, a cuidarme de expresar algo de alguien que no está presente. Y yo creo que esa es una práctica que se ha vuelto muy normal en las iglesias. Nos damos el lujo de hablar de gente que no está presente y hablamos mal de esa gente. Hay gente que se junta solamente para ese tipo de conversaciones, de estar hablando en contra de alguien, de poniendo en mal a alguien. Y eso es el hablar. Y como dije, mencionando lo que Santiago expresa en su carta, si nosotros le damos rienda suelta a esta lengua, va a incendiar un fuego,
va a incendiar un bosque, quiero decir, y estará produciendo daños enormes en nuestras relaciones. Así que es importante que usted y yo consideremos esto que el Señor nos está expresando. No podemos nosotros hablar de una forma irresponsable sin considerar lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos. Estamos teniendo un poquito de problemas de señal de internet, pero espero que todo salga mejor aquí. Decía, las palabras son algo importante a las cuales usted debe de controlar o tratar de controlar, porque necesitamos hablar para edificación. Críticas, ya hablamos de chismes, ya hablamos de malas palabras, críticas. A veces nos damos el lujo de criticar a cualquiera sin tener nosotros la autoridad para hacerlo. Como un espectador en un estadio viendo los juegos, usted está criticando la forma en que juega el fulanito, el menganito, y sin tener base, porque usted no puede decir absolutamente nada sobre eso, ya que no es usted el que está en el campo de juego. Y eso es lo que hacemos muchos, criticamos sin base, simplemente porque tenemos tiempo para hablar. Y esas son cosas que también necesitamos nosotros privarnos. Críticas, expresiones que hacemos con nuestra boca que pueden llegar a herir, pueden llegar a ofender o a desanimar a alguien. También chistes. Yo sé que a algunos nos gusta decir chistes y a veces como que se nos va la mano en lo que decimos, en lo que contamos, en esas cosas que contamos realmente. Hay cosas que sobrepasan ya lo rosado y se vuelven colorados, esos chistes, o en doble sentido, que también necesitamos aprender a controlar nuestra lengua, lo que decimos por nuestra boca, porque eso ofende a Dios. No sé qué es lo que ha pasado aquí. Ok, volvió a conectarse. Disculpen, pero la internet está fallando bastante. Y está cortándose la señal, pero digo, necesitamos aprender a cuidarnos en lo que decimos, aun cuando estamos contando chistes, cuentos. A veces por ser graciosos nos pasamos de la raya y comenzamos a hablar cosas en doble sentido, y eso realmente ofende a Dios, y no edifica también a los que nos están viendo, observando. Necesitamos considerar exactamente lo que Dios está diciéndonos aquí, y eso es que usted y yo debemos de tener sumo cuidado con lo que sale de nuestra boca. Es mejor tener la boca cerrada a abrirla para ser ofensivo, abrirla para desanimar a alguien, abrirla para herir a alguien. El Señor quiere que usted y yo seamos conscientes del daño que podemos hacer con nuestra boca, pero también del gran bien que podemos hacer al abrir nuestra boca y comunicarnos con las personas. Todo está en que usted piense primero lo que va a expresar. No deje que la lengua actúe sola. Contrólela con lo que usted ha pensado decir. Esto es fundamental, mis hermanos, para nuestras relaciones interpersonales. Y esto demuestra qué convicción bíblica, cristiana, valor del reino usted tiene. Si usted está consciente de que Dios demanda que usted se muestre ante los demás
edificándoles, buscando ser agradables para ellos, usted está demostrando el valor que tiene la palabra de Dios en su vida. Pero también si usted hace lo contrario y se deja ir por lo que la lengua quiera expresar sin controlarle, también usted está expresando cuál es su convicción de la palabra de Dios, que no tiene convicción prácticamente, que no le importa lo que Dios quiere que usted haga en su vida. Así que, importantísimo, mis hermanos, controle su lengua. ¿Cómo lo va a hacer? A través de esto, pensar primero qué es lo que va a expresar. Logos es lo que Dios quiere. El proceso de pensar y expresar. Esto es lo que el Señor desea de cada uno de nosotros como un valor del reino. Usted y yo somos llamados a hablar lo que pensamos, no lo que sale impulsivamente. Esto tiene un propósito, y con esto termino. El propósito de que nosotros hagamos estos valores es que a fin de dar gracia a los oyentes, dice la palabra del Señor aquí en el versículo 29. Usted lo que va buscando es que cada uno que le oye pueda ser agradado, que ese oído pueda estar bendecido con lo que usted está expresando, que no se sienta ofendido, que no se alarme, que no se desanime. Es más fácil desanimar que animar a alguien. Y con solamente una expresión de nuestra boca puede botarle la vida, el entusiasmo a una persona que está tratando de servir al Señor, por cierto. Y si usted llega con un comentario sin pensar, impulsivo, diciendo, te falta mucho, hijo, no debes de meterte en eso. No sé cómo podemos expresar, pero cualquier expresión sin pensarla bien, pensando en ser de edificación y de ánimo para esa persona, puede desanimarle y ya no involucrarse más en hacer algo para Dios. Y quizás los líderes han estado luchando para que esa persona se involucre, se meta a hacer algo, y ha costado tanto para que esa persona llegue a tomar la decisión de hacer algo dentro de la obra de Dios, y viene alguien irresponsable y dice algo indebido que realmente desanima a esa persona. Una palabra, una expresión, basta para que la persona se desanime. Así que el propósito es que usted dé gracia a los que le oyen. Es decir, que puedan sentirse ellos agradecidos, animados, que puedan sentirse realmente que están siendo más bien dicho, edificados con lo que usted expresa. Así que yo le animo, mi hermano, a que evalúe cómo es su hablar, cómo es sus conversaciones, son sus conversaciones. ¿Está pensando lo que está diciendo? ¿O simplemente habla por hablar? ¿Tiene control de lo que va a decir? ¿Cosas buenas? ¿Cosas agradables a Dios? ¿Cosas que edifican? ¿O está dando aún hasta mal testimonio con lo que está expresando? Evalúe. No deje pasar la oportunidad este día de evaluar cómo es su expresión ante los demás. Cuando esté enojado, ¿cómo usted se expresa? ¿Qué palabras utiliza? Necesita tomar control de lo que dice. Así que le animo, no deje esto tirado. Evalúe y pónganlo en práctica en su vida.